y a todas. Buenos días, profesor. Buenos días, profesoras. A nosotros nos tocó el paper que tiene como título Inclusión de estudiantes con discapacidades en las clases de educación físicas, actitudes de los profesores en escuelas regulares. Este paper fue escrito por Gregor, Malagodi y Carraro y fue revisado por Rodrigo Fuentes, Maximiliano González, Ricardo Martínez, quien les habla, Joaquín Magasic y Vicente Pérez. A modo de introducción, las interrogantes que hay con respecto a la inclusión en toda la educación, no solamente la educación física, es súper grande. Este paper plantea que el cambio parte por un cambio en la formación docente valga la redundancia, de cada profesor. O sea, acá hay que atacar lo que son la formación de profesores. También es sumamente importante mencionar que en este paper se habla de que la educación inclusiva no solamente depende del profesor, sino que va a depender de todo un equipo multidisciplinario que se tiene que armar en los colegios. Y por último, a modo de conclusión, que mis compañeros lo van a ir abordando de una manera más amplia, se concluye que los profesores saben los beneficios que trae la educación inclusiva, pero no sienten miedo a poder ejecutarla, realizarla o no se sienten con las capacidades. Y es ahí donde entra nuevamente el paradigma de la formación de calidad de docentes. En este estudio se encuestaron 35 profesores de educación física en Brasil. El siguiente apartado es el apartado de método, que tiene a su vez tres subapartados, por así decirlo. El primero es participantes, que es la cantidad de personas que participaban en este estudio. En este caso fueron 35 profesores y profesoras de educación física de 15 escuelas públicas de Londrina en el estado de Paraná de Brasil, es decir, que de esas 15 escuelas en total recaudaron aleatoriamente distintos profesores. En específico, fueron 13 mujeres y 22 hombres. Cada uno de estos profesores contó con al menos 6 meses de experiencia laboral, un promedio de 36.3 años de edad. Cada profesor tenía al menos un estudiante con alguna discapacidad en su aula, sea esta alguna discapacidad motora, cognitiva, no importa, pero que tuviese alguna discapacidad. Los profesores hacían clases desde séptimo a noveno grado de high school, le puso el estudio, porque es brasileño, pero está traducido al inglés. Entonces, en ese caso es necesario tal vez hablar de los niveles educativos en Brasil, que son dos. El primero es el Fundamental 1 y Fundamental 2, que juntos hacen la educación básica. Y el segundo sería la secundaria, que es la preparación, igual que acá, para lo que sería como la educación superior, que ahí son 3 cursos, que serían los cursos a los que se refiere este estudio, y finalmente se firmó una carta de consentimiento para realizar el estudio, en tanto entre estudiantes como la escuela, los profesores y obviamente quienes realizan el estudio. Los instrumentos que se utilizaron fueron, bueno, principalmente el TIACU, que es el cuestionario de actitudes inclusivas del profesor. Está validada por Sideridis y Chandler del 97, es decir, un cuestionario más o menos antiguo que fue adaptado para el contexto del estudio. Este cuestionario usa una escala de tipo Likert, que es la típica escalita esa donde uno pone si estoy de acuerdo, si estoy desacuerdo. Ese es el tipo de escala Likert. Contaba con 12 preguntas que aquí en el paper se pueden ver, están en inglés, pero en el fondo es más importante ¿cómo se llama? Las preguntas que son divididas por categorías, más que las preguntas en sí a modo de poder explicar el estudio. Son 4 niveles de respuesta por cada pregunta. Estas son, la pregunta más alta es, estoy totalmente de acuerdo, luego viene, estoy parcialmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Y la única pregunta que tenía el puntaje al revés era la pregunta número 8. Las categorías de las que hablé anteriormente fueron 4. Primero, la categoría de habilidades, que es la percepción de las habilidades, pero una percepción subjetiva del profesor de qué habilidades tiene él para tratar las distintas condiciones de sus estudiantes que tienen discapacidad. Los beneficios, que significa que es la percepción del profesor de los beneficios de la inclusión en sí. Es decir, qué beneficios le trae a nivel pedagógico, a nivel docente, a nivel de escuela, el hecho de llegar a una política inclusiva. Aceptación, que es cómo percibe el profesor
la aceptación o rechazo social de los estudiantes con discapacidad, y finalmente soporte, que es cómo percibe el profesor el soporte que le brinda la escuela a él o a ella para poder hacer una práctica pedagógica inclusiva. Eso tiene que ver con el financiamiento, con los recursos humanos, recursos materiales, entre otras cosas. Estas 4 categorías fueron divididas después, es decir, no se explicitan en el cuestionario, cosa que una persona no tenga cierta tendencia a contestar bien o mal algo, porque ya sabe que está dentro de ciertas cosas. Entonces, si él en general, por ejemplo, un profesor o una profesora ya sabe que hay como un soporte más o menos malo, lo más probable es que si se lo dividen en categorías, lo va a contestar de mala manera. Entonces, eso se hace después. Bueno, los profesores también contestaron un anamnesis, en el que se ponía el género, la edad, la experiencia laboral y la existencia o no existencia de cursos extracurriculares de educación física para personas discapacitadas. Esa información que después obviamente se toma en cuenta para el análisis estadístico. Y la anamnesis, para quien no lo sepa, es una recopilación de información personal que usualmente en realidad se usa en ciencias de la salud, que uno normalmente lo conoce como la historia clínica, pero tiene aquí otras posibilidades de uso. En este caso fue para recopilar la información personal de los profesores. Y análisis estadístico, aquí puede que me vaya un poquito de lo que es la idea central, pero es necesario porque cómo se realiza el análisis estadístico valida un poco todo el estudio. Entonces lo vamos a de todas maneras tocar y tocar de alguna manera con cierta profundización. Primero, la recopilación de información fue a través de la estadística descriptiva, que es lo que todos conocemos, de que se unen la información, se hacen distintos gráficos. Esa es la estadística descriptiva. Con dicha estadística descriptiva se detalló la frecuencia de las respuestas según categorías. Las categorías son las que dije anteriormente. Además de la frecuencia de las respuestas en dichas categorías, se estimaron los valores promedios en las respuestas. También se midió la variabilidad de las variables continuas. ¿Qué es eso? Variables continuas habla de ciertas posibilidades estadísticas que no tienen una respuesta fija. Y esto es muy normal en los cuestionarios Likert, porque en los cuestionarios me dan 4 respuestas posibles ante una pregunta que en realidad podría extenderse mucho. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener un número más cercano tal vez a la realidad si es que yo pusiera 8 preguntas, tal vez 12 preguntas, pero hay cosas que simplemente no son viables. Es por eso que se usa este término de la variable continua y se busca a través de la variabilidad llegar a una respuesta que sea más o menos correcta, considerando este tipo de cuestionarios Likert y estas respuestas que son tan subjetivas. Se utilizó el test T-Student para realizar una comparativa entre los resultados por categoría. Esas categorías en realidad me refiero al género, al rango etario, a la experiencia, que son las cosas que al principio habíamos hablado que presentaban los profesores. El valor P fue designado arbitrariamente como P menos de 0,05. El valor P se establece para estudiar la probabilidad de que un valor en estadística sea significativo. Y un valor significativo es que los datos no sean producto del azar. Eso significa que si yo tengo un P demasiado alto, esto lo estoy explicando, digamos, por una cuestión de que se entienda lo que es la estadística. Si mi P es demasiado alto, mis valores pueden ocurrir por producto del azar y por ende mi hipótesis no va a estar siendo fuertemente reafirmada con los valores estadísticos. Entonces, normalmente se establece un P que sea bajito, pero que no sea tan bajo, cosa de que yo no tienda a rechazar hipótesis nulas, es decir, hipótesis donde al parecer mis datos son producto del azar, pero es porque la vara de medición la dejé tan alta, es decir, con un P tan bajito, que en el fondo estoy rechazando constantemente hipótesis que podrían llegar a ser verdaderas. Por eso se establece arbitrariamente un P por debajo de 0,05, es decir, que debajo de ese 0,05 se van a considerar que esos valores son al azar. Ojalá se haya entendido. También obviamente el P permite evitar específicamente ese error que les dije, que ese se llama error de tipo 1, que es rechazar una hipótesis nula que haya podido ser verdadera, por si acaso. Y se utilizó finalmente el SPSS 20.0, que es un programa de procesamiento de información estadística para poder recopilar toda esta información y sacar finalmente los cuadros que se ven abajo. Bueno, el siguiente apartado es de resultados y bueno, la investigación tuvo como objetivo
analizar las actitudes de los profesores de educación física hacia la inclusión de estudiantes con discapacidad en clases regulares. Por lo tanto, lo que se buscaba era que los profesores tuvieran una actitud positiva hacia la inclusión en los procesos de clase. Y a partir de esto, con todos los datos que recogieron a partir de los diferentes métodos que utilizaron, que anteriormente especificó mi compañero, se elaboraron dos tablas. La primera tabla se basó en una clasificación de los profesionales que se basó en sexo, edad, talleres extracurriculares y años de experiencia en la docencia, la cual muestra predominancia de profesores varones mayores de 35 años con más de 10 años de experiencia y prevalencia en cursos extracurriculares. La siguiente tabla extrae datos generales por categorías del cuestionario, que como dijo mi compañero eran 4, eran habilidades, beneficios, aceptación y soporte. En las habilidades, que era cómo percibe el docente su capacidad para afrontar la inclusión de los estudiantes con discapacidad, se evidenció que cuando los alumnos no presentan discapacidades motoras, los profesores tienden a sentirse más capaces de generar o de armar una mejor clase con ellos y afrontar de mejor manera la situación. En cuanto a los beneficios de la inclusión, si bien los docentes se veían bastante optimistas en este sentido, se concluye o los autores concluyen que pueden verse influenciados de manera negativa por la falta de experiencia y la falta de una infraestructura adecuada que les permita realizar una clase en condiciones verdaderamente inclusivas. En el ítem de Chiquillos, aceptación, 12 minutos. en el ítem de aceptación fue el que proporcionalmente recibió la mayor puntuación por parte de los docentes investigados, destacando que perciben que los estudiantes con discapacidad son bien aceptados por el resto de sus compañeros y esto puede mostrar eh, la actitud positiva del profesor frente a este tipo de situaciones. Y el ítem de soporte fue el con más bajos resultados, como a lo mejor podía ser previsible, debido a que se busca evaluar el apoyo de la escuela en caso de inclusión. Y los profesores contaban que no estaba la infraestructura, no estaban los equipos de apoyo multidisciplinario o cursos de especialización que les fueran facilitados por algún programa de gobierno o algo de ese tipo, sino que si ellos querían hacer algún curso de especialización, tenían que hacerlo con sus propios medios, que los sueldos eran bajos también, por tanto, los autores comentan que esto se puede presentar como un problema bastante profundo debido a que las clases inclusivas tienen beneficios tanto para los alumnos con discapacidades como los que no, especialmente todo lo que tiene que ver con aprendizajes transversales. Bueno, dentro del apartado de resultados existe el subítem de 3.1 de análisis comparativo, en donde la única diferencia significativa se encontró en la categoría de habilidad, ya que los profesores varones mostraron una percepción más optimista sobre su propia condición y preparación para tratar con alumnos con discapacidad, con respecto a sus pares mujeres. El factor de edad también mostró una influencia en las categorías de habilidad, beneficio y de beneficio, ya que los docentes que tenían una mayor edad se mostraron más optimistas con respecto a su propia preparación para tratar con estudiantes con discapacidad. Con respecto a los resultados en la comparación con relación a la cantidad de experiencia, fue posible encontrar diferencias en el ítem o categoría de habilidad y apoyo. Se encontró que los profesores que tenían más experiencia eran más optimistas con respecto a su disposición y sobre su disposición a tratar con alumnos con discapacidad y más optimistas sobre los beneficios de la inclusión.
En contraposición a esto, los docentes con menos experiencia tenían una visión más pesimista sobre el apoyo recibido por la escuela para la inclusión, para la inclusión de estudiantes con discapacidad en sus propias clases. Ahora bien, con respecto al tipo de discapacidad presentada, la única diferencia que fue posible observar fue para aquellos profesores que tenían alumnos con discapacidad intelectual. Pero es importante señalar que aquellos que menor puntuación tenían 15 en el nivel minutos. de habilidad mostraron menos capacidad para sobrellevar la situación de sus demás colegas. Como resumen de los resultados de análisis comparativo, los profesores varones de mayor edad, con mayor experiencia laboral, habían realizado mayores capacitaciones y cursos con estudiantes para estudiantes con discapacidad, mostraron una mejor actitud positiva con respecto a la inclusión. Ya se cumplió el tiempo, ¿no? O concluye igual, ¿no? Rosita. Termínalo con la conclusión, por Sí, favor. sí, Ah, termina. ya. A modo de conclusión, más que concluir el paper, queríamos hacer una invitación también a la reflexión que se tiene, ya que si docentes de universidades brasileñas o del país que sea, se sienten no preparados ya al fin y al cabo, al terminar su formación como profesionales, ¿qué nos queda a nosotros que somos educadores en formación? Así que por esto mismo tenemos que aceptar esto como un desafío y tratar no sé, de convencer a los directores de las escuelas en los que vayamos a trabajar, a los colegas, que hay que buscar una educación inclusiva para hacer parte de toda la gente. Y ese es el desafío que tenemos nosotros, tratar de crear una sociedad más inclusiva, ya que si no tenemos este punto de partida, nadie va a estar dispuesto a ayudar. Hay que luchar estos miedos que se tienen y hay que capacitarse de la mejor manera posible. Y eso es algo que se le tiene que exigir a los colegios y a las universidades. Y con eso concluimos nuestra presentación. Gracias, profesores. Bueno, voy a hacer algunos comentarios generales y luego voy a avanzar a las preguntas, tanto nuestras como de sus compañeros y compañeras, ¿ya? Creo que es importante también, sobre todo en la introducción, ir señalando un poco cuáles son aquellas motivaciones que tienen los autores para escribir sobre una temática en particular, ¿ya? No los quise interrumpir, pero claro, yo hubiese querido que se hubiese podido ver un poquito más para ver la estructura del póster en este momento, pero eso en definitiva. Lo otro, creo que es importante también sacar lo mejor del resultado, porque muchos hablaron del valor de P, ¿cierto? Que para establecer esta diferencia significativa entre algunas ideas que exponen, pero no en las tablas, o en las tablas que ustedes seleccionaron, no se evidenciaron, en función de lo que habló Maximiliano, ¿ya? Y hubiese sido interesante destacar en ese póster, a modo de resumen, ver dónde se veía este valor de P significativa. Ahora vamos a hablar de algunos temas estadísticos también, porque ustedes hablaron de la comparación. El valor de P se usa para comparar ciertos elementos, ¿ya? Y va a depender del tipo de muestra, de quienes componen la muestra, un montón de otras situaciones para seleccionar según la prueba que ustedes puedan seleccionar como estadígrafo, ¿ya? Y esos elementos también creo que hay que tenerlo sumamente claro, ¿ya? Rodrigo se perdió un poquito yo lo logré entender, ¿ya? Pero se perdió un poco cuando habló sobre la diferencia o sobre el valor de 0,05 y por qué puede ser al 95% de confianza, 5% de error, o por qué va subiendo, ¿ya? Ahí están las diferenciaciones. Y también habló de la hipótesis. Si bien el valor de P este valor se puede identificar para aprobar o rechazar hipótesis, ¿cierto? Hoy día ustedes no presentaron ninguna, ¿ya? Y en definitiva, claro, este valor de P se utiliza también para comparar grupos, o se puede utilizar, depende de la prueba, sobre todo cuando se utiliza. Voy a hablar sobre el valor de la prueba de T-Student, por ejemplo. Voy a citar ese ejemplo, ¿ya? Se puede utilizar para comparar dos muestras independientes, o una muestra única, depende del tipo de estudio. Después van a encontrar ese valor de P, pero para otra prueba, ¿ya? Y lo van a ir viendo más adelante, pero ahí es importante tener claridad con respecto a esos puntos. En definitiva, bien organizada la presentación, clarita, me parece que tenían un buen manejo de la estructura del póster. Sí, creo que el póster fue más bien un apoyo y eso para mí es bastante bueno, ¿ya? Y el estudio en sí es bastante interesante. Eso como comentarios generales. Yo no sé si alguien del curso, sus compañeros, tengan alguna pregunta que realizar, algo que no haya quedado claro.
que ahora viene la etapa de preguntas. ¿Nadie? Ataco entonces. Podrían definir cualquiera, recuerden que está en la rúbrica, se señala que ojalá todos puedan responder, así que si van dialogando, mucho mejor. En WhatsApp o se van interrumpiendo. Pam, pam. ¿Cuál es el énfasis que se le da a la inclusión en este artículo en particular como constructo teórico? En el sentido de como la definición que se le da en el estudio. Claro, generalmente en la introducción se ve toda la parte teórica. ¿Y de qué habla el autor en esta parte con respecto a la inclusión? Más que nada se refiere a atender a las necesidades de personas con discapacidades físicas o intelectuales dentro de la misma sala de clases, tratando de lograr una educación que sea para todos dentro de esta misma. Entonces habla más que nada del no privarle la educación o no privar de la clase a las personas independientes de sus capacidades. Claro, es que ahí también de algo que se menciona, el hecho de que no, que es algo que por ejemplo se hace mucho, que es por ejemplo sacar al alumno y llevárselo a otro tipo de clase, con otro tipo de profesionales, en lugar de tenerlo en la clase y incluirlo, es decir, cambiar el ambiente para el alumno, no el alumno que se adapta al ambiente. También es ¿Cuál es importante señalar que ellos, disculpe, profesor, ellos tienen como una visión bastante como internacionalista, si se quiere decir, sobre esto de la inclusión. De hecho, ellos se basan un poco en la conferencia mundial de especial, o sea, sobre las necesidades educativas especiales de la UNESCO del 94, que declaran la necesidad de políticas pedagógicas inclusivas. Entonces ellos como que de alguna forma se basan en esto y tienen ciertos como estándares internacionales que ellos a su vez no deben haber visto cumplidos en Brasil, que es de donde son ellos. Y además insisten que si se ven cumplidos son en otras, ¿cómo se dice? Como en otras asignaturas y no en la educación física. Entonces acá es importante porque todos los profesores entrevistados son de educadores de educación física. Entonces quieren incluirlo dentro de su propia sala de clase, o sea, en lo del estudio, averiguarlo en esta materia en específico. Perfecto. Rodrigo señalaba un poco cuando hablaba sobre la estadística. ¿Por qué señala que la estadística le da valor al estudio o valida el estudio? Más que una afirmación así de tajante, lo que yo me refiero es que el hecho de explicar sus metodologías estadísticas, en el fondo dan esa validez porque ellos dicen, miren, de esta manera nosotros estamos haciendo las cosas y ustedes, como personas que consumen este estudio, van a decir, ¿sabéis qué? Esta manera de cómo abordaron la estadística yo la valido. Y es por eso que ellos hablan específicamente del programa y establecen ciertos valores que ellos después van a utilizar para que de alguna manera quien quiera tomar este paper le pueda dar el peso a esos análisis estadísticos. Digamos que no hay cosas que estén al azar ni nada, pero no es el hecho de que la estadística en sí le dé el valor, porque eso significaría inmediatamente como de alguna manera restarle valor a todas las cuestiones que son cualitativas, siendo que este estudio de alguna manera tiene un componente cuantitativo notable, que es toda la estadística, pero de todas maneras su base son preguntas subjetivas. En el fondo igual hay como un modelo investigativo que se orienta de una manera pequeña hacia lo mixto. Entonces, no es la estadística en sí, sino que si vamos a usar estadística, bueno, te voy a decir todo lo que usé en estadística para que me valide yo lo que te estoy contando. Oiga, y... Además, profesor, disculpe. Dentro de los resultados también se menciona que una de las limitaciones también del estudio es analizar actitudes en base a un modelo cuantitativo, pero la validación de la estadística es que quien también le va a dar valor al mismo trabajo, debido a que al inclinarse también de preguntas o respuestas cualitativas, darle el valor estadístico le aumenta aún más el peso del trabajo.
Sí, yo no quisiera que limiten todo al tema estadístico. O sea, evidentemente cuando hay resultados estadísticos tiene más objetividad. Eso no lo vamos, yo creo que esa es la palabra, la objetividad, en función de la subjetividad, porque Rodrigo dio una muy buena respuesta, que cuando incorpora el tema cualitativo, claro, lo cualitativo es más interpretativo, naturalista, y por tanto en esos elementos pierde objetividad porque está sujeto a la interpretación del investigador. Así que yo creo que es una buena respuesta, pero la lógica debe estar en la objetividad, no de darle mayor o menor valor a un estudio, ¿eh? Ahora, en función de lo que usted señala, Maximiliano, y acá yo termino mis preguntas, eh, ¿qué podrían ustedes incorporar a este estudio si ustedes tuviesen que investigar nuevamente este mismo tema? ¿Cómo lo investigarían? ¿Qué le incorporarían? Ya sea a la técnica de levantamiento o una técnica de levantamiento de información, hacer otro análisis, ¿qué harían? ¿Cómo lo plantearían? Bien breve. Yo creo que se podría abordar el estudio no solo a la mirada de los profesores, sino que también de los alumnos. Entonces quizás Y preguntarle a los apoderados. alumnos, es que los apoderados no están en la clase como tal. Yo creo que sería bueno rescatar la información de los alumnos que están directamente en la clase, y de lo otro sería obligar de participar a los directores o sostenedores de los colegios para que en verdad se interesen en las problemáticas que afectan a sus establecimientos y no se queden ajenos a extra y solo en temas administrativos. Entonces, hacer parte a la comunidad escolar, porque es en fin la comunidad en la que los niños se ven insertados, para crear una comunidad más, em, más, ¿cómo se dice? Em, inclusiva. Eso. Y Y ahí, acá, Vicente, sumándome a ¿qué las tipo, palabras, perdón, antes que se me vaya, y qué tipo de diseño metodológico utilizarían? ¿O bajo qué paradigma se situarían ustedes en función de lo que usted señala, Vicente? Yo creo que seguiríamos usando el modelo del mismo estudio en base a los cuestionarios y análisis estadísticos después de esto mismo. Pero si incorpora profe. a los niños, ¿no cambiaría usted, no se situaría en otro paradigma para levantar información de esto? Me fui muy arriba, pero tiene que ver con decisiones paradigmáticas. Me quedo en lo positivista, como están ahora, o puedo avanzar al paradigma más pragmático, en un diseño mixto, porque eso lo planteo, porque uno podría incorporar la observación de clase, para ver si las prácticas, lo que declara el profesor, son coherentes con las prácticas, y eso es totalmente quali. A eso quiero que... Una pregunta. Eso. Profe, también sumando a lo que dice Vicente, es sumamente importante, yo creo que incluir a toda la comunidad escolar y también lo que menciona Vicente, que los sostenedores no solamente estén para poner, o sea, como administrar la parte monetaria, sino que también lo acompañe de cierto estudio, que sean profesores que tengan especialidad en gestión educacional, porque así también ellos van a haber estudiado distintas metodologías y van a entender por qué la educación inclusiva es beneficiosa. Y el por qué incluir apoderados y apoderadas es porque ellos igual son parte de la comunidad escolar y ellos quizás tengan hijos con capacidades distintas, con discapacidades que necesitan de una educación inclusiva. Y también necesitamos saber la opinión de esos apoderados y también necesitamos saber los apoderados de niños y niñas sin discapacidades. Entonces yo creo que incluir a estudiantes, incluir a profesores, o sea, incluir en verdad toda la comunidad escolar, yo creo que sería también un buen punto que se podría sacar harta información de que si ese establecimiento que eventualmente llegáramos a estudiar consta con una educación inclusiva y cómo llegar a ser en ese establecimiento que estudiamos una educación más inclusiva. Muchas gracias, Joaquín. Rosita, Sofía, ¿alguna pregunta? Yo primero también concuerdo con el profe que la explicación de todos los apartados estuvo súper clara, se nota que dominaba en el paper. Yo quería preguntar porque al comienzo mencionaron que la inclusión se favorecía cuando está el aspecto del equipo multidisciplinar y también la formación inicial docente. Y me gustaría saber si a lo largo del paper se menciona alguna variable o algún estudio relacionado con la formación inicial docente, porque las variables que se presentan en los resultados, lo único quizás que lo puedo relacionar es con estos cursos como extracurriculares, pero eso no sé si serán parte de la formación inicial de cada uno o son como individualmente que ellos decidieron tomar estos cursos. Entonces, ¿cómo
entra la formación inicial docente en lo que ustedes han explicado? El elemento de esos cursos extracurriculares es justamente lo que separa de la formación inicial. Esos cursos son cursos que toman los profesores aparte. Entonces, quienes no tengan el curso extracurricular, se habla de que son personas que tienen solamente su formación inicial, y quienes se lo tienen están en otro apartado, independiente de la cantidad, porque se considera curso extracurricular desde un curso hasta una gran cantidad de cursos. Lo que sí es que el análisis final indica que quienes tienen este curso extracurricular tienen una actitud más positiva con respecto a las políticas de inclusión, lo que significaría, en otras palabras, es que la gente que tiene solamente su formación inicial, por lo menos ahí en Brasil, los que estudiaron allá, tienen una actitud más negativa con respecto a políticas de inclusión. Es decir, como que de alguna manera dejan entrever que tal vez estamos haciendo un pregrado insuficiente en políticas de inclusión. Gracias. Y ahí, sumándome a la palabra de Rodrigo, me quedo con lo último, que por lo que se da a entender, o por lo que entendimos nosotros en el paper, es que se agreguen o modifiquen ramos asignaturas respecto a lo que es la educación inclusiva. Quizás hacer algo mucho más progresivo en tanto a ramos en la etapa de pregrado. O sea que, por ejemplo, cuando nosotros salgamos de la carrera, en la etapa de pregrado, salgamos con la herramienta suficiente para que después, si es que nos llegan a hacer el mismo cuestionario, nosotros nuestra respuesta es que sí, sí tenemos el conocimiento del tema. ¿Me doy a entender? Porque en los resultados del paper, los profesores encuestados dicen que no manejan 100%, o sea, no manejan bien el tema. Entonces ahí quizás sea por un error o un vacío en la formación de pregrado, como dice Rodrigo. Yo quiero hacer una pregunta cortita, en verdad. Mencionaron, claro, que este cuestionario era de 12 preguntas, ¿no es cierto? Que unos indicadores más bien, y se le asignaba el grado de acuerdo, ¿no es cierto? Escala Likert, todo el tema. Ya. Yo no escuché y no vi tampoco la entrega, o sea, el resultado de esas frecuencias por cada categoría. Y ustedes mostraron la tabla cuando ya había la conversión de puntaje. Mostraron el average y al lado puros valores numéricos. Me gustaría que explicaran un poco, porque yo igual puedo entender cómo se hizo, para los demás, cómo transformaron la escala Likert a un puntaje, porque ahí la tabla que ustedes muestran son con números y no es la tabla de frecuencia. Entonces, un poco explicar cómo se transformó cada grado de acuerdo a un número, a un puntaje. Si es que se mencionaba en el artículo cómo traspasaron en verdad esta como variable más categórica, cualitativa, de grado de acuerdo al número que aparece ahí en la tabla, como puntaje, etcétera, etcétera. El estudio no explica eso de manera precisa, solamente en el análisis estadístico habla de qué materiales utilizaron y finalmente entregan las tablas. Así Ya. que ellos no dicen como, mira, hicimos esto específicamente para convertirlo en puntaje, sino que hablan del test Student, por ejemplo. Claro. Bueno, hablan de las significancias, de las varianzas, como para poder lograr eso. El tema del test Student yo diría que es como la herramienta principal que tal vez utilizaron, que es obviamente un cuestionario que usa la distribución T-Student, y normalmente se utiliza cuando hay una cantidad, un número de muestreo o una cantidad de personas encuestadas muy pequeño. Entonces, como son muy poquitos, no es fácil llegar y analizar las variables, porque las respuestas son muy diversas, más cuando es algo que es tan sumamente subjetivo. Entonces se utiliza este tipo de distribución, que es para como de alguna manera encontrar una media en estos tipos de muestreo tan pequeños, y a través de eso lograr de alguna manera sacar un número. Se usa, ¿cómo se llama esto? Una desviación típica, para poder llegar a un número concreto y después poder hacer un análisis estadístico de una estadística un poco más clásica, por así decirlo. Sí. El tema es que, por lo que yo me di cuenta, y para que en verdad todos como que aprendamos, cuando uno tiene categorías o cuestionarios de escala Likert,
lo que a veces se hace para poder como tener unas tablas con variables numéricas y poder sacar promedios, desviaciones estándar y todos los análisis que se hacen con los números, se suman los puntajes. Los grados de acuerdo, el 1 al 4, porque ahí habían 48 puntos en total, que era que por categoría en la tabla se haría un paréntesis, de Sí, tanto sí, a sí, tanto no. puntaje. Que Ya, para se le que se... asignó, claro, se le asignó del 1 al 4 y se fueron dividiendo, como eran 4 categorías diferentes, se les fue sumando un punto. Entonces, teniendo un máximo de 16 puntos, ahí se fue categorizando a cada uno. Sí, por eso es lo que quería que explicaran más bien, porque partieron Pero diciendo que claro, eran es que eso es variables algo, categóricas. es que eso es algo Dale. que podemos, ¿cómo se dice? Deducir, porque no lo dice explícitamente. Pero es que Pero, presentaron la tabla con los números y antes mencionaron que las variables cuando en el cuestionario se respondían con escala Likert. Solamente para que dejaran en claro que era la suma de puntaje y que claro, mencionaran que el puntaje era, que ya no era grado tanto de acuerdo, sino que de 1 a 4 era la suma de esos 1 a 4. Sí, en ese sentido ya te entiendo mucho mejor la pregunta. Las respuestas, los puntajes, la sumatoria de esos puntajes son por las categorías. En la categoría de Eso, habilidad era de 4 a 16 puntos, eso luego en la faltó. categoría de beneficio era de 2 a 8, en la de aceptación era de 3 a 12 y en la de soporte era de 3 a 12 también. Y todos se contaban como 4 el número máximo, 1 el número mínimo, excepto en la pregunta número 8, que como era una pregunta en negativo, por así decirlo, que se usa en Se este da tipo de vuelta, cuestionario, ¿claro? se da vuelta el puntaje. Sí, era solamente eso. Ya. Ya, profesores, muchas gracias. Yo al menos ya los tengo calificados, así que, y tengo evaluados, así que después al final les doy la calificación, ¿ya? ya, gracias, profe. Muchas gracias, chiquillo. Carolina Gracias, Rocco profe. ha quedado como coanfitriona para que pueda compartir su póster. Profe, ¿Sí? perdón que recién traté de hablar y el notebook se echó a perder el micrófono. Una consulta respecto a Zoom. Cuando están presentando los chiquillos, por ejemplo, no sé si se podrá, cuando están presentando una parte del póster, cómo acercarla. No sé si tendrá esa función Zoom. Sí, se puede, pero Sí se puede. más que el Zoom es que no agreguen, no lo coloquen en modo presentación lo que están presentando, ¿ya? Por lo menos en el caso anterior yo visualizo eso. Ahora, acá se ve muy bien, ¿ya? Así Si que no, o si no, de la misma página que estoy compartiendo, voy a aplicar el Zoom. O sea, si eso, te refieres a presentarlo desde el Canva, yo puse presentación normal, pero voy a modificar el Zoom. a eso me Ah, ya. refería, ¿ya? Ya, ya. Bacán. Sí, igual, porque gracias a Gonzalo, que yo también estuve mucho rato casi pegado a la pantalla, ¿ya? Pero gracias por el aviso. Profe, Carolina, profe, soy la Renata. ¿perdón? Es que yo soy con la Carolina, pero voy a tener que estar con la cámara apagada porque se No me va el importa, internet. no se preocupe, no se preocupe, Ya. ¿ya? Sí, me lo habían comentado el jueves pasado, ¿ya? Ya, yo me apago y cuando ustedes quieran, 15 minutos desde ahora, ya. Ya, pues. Buenos días, profesor, profesoras y compañeros. El día de hoy, con mi grupo, les vamos a presentar el paper llamado Estereotipos de Género, Actividad Física y Escuela, la perspectiva del alumnado. Bueno, este trabajo identifica la percepción que poseen los alumnos sobre los estereotipos más comunes relacionados a la actividad física. A modo de introducción del tema, los estereotipos son el conjunto de patrones y creencias que se comparten por la sociedad y que funcionan como modelos que impactan en la relación y la conducta que tienen los chicos y chicas frente a la actividad física y el deporte. Siendo así la sociedad un punto clave, dado que es la transmisora de la imagen estereotipada de la relación entre actividad física y género, la cual considera los rasgos instrumentales como masculinos, por ser físicamente activos, y los rasgos afectivos expresivos como femeninos, pues se considera este género físicamente pasivo. Esto con el tiempo ha evolucionado, logrando que cada vez existan más espacios compartidos por ambos géneros y dejando saber que quienes perciben una actividad físico-deportiva como neutral, es decir, que no pertenece a ningún género en específico, tienen más confianza en su habilidad para aprenderla que aquellas que consideran que dicha actividad es predominantemente para un género. Sin embargo,
aún existe una fuerte influencia de la tipificación de género que se mantiene con más fuerza en los chicos que en las chicas, pero que también se puede reflejar en las preferencias deportivas que se dan mayoritariamente en cada género. Por ejemplo, las expresivas rítmicas estéticas normalmente son practicadas por el género femenino, y las que son como de destreza y condición física son preferidas por el género masculino. La influencia de los estereotipos de género puede trasladarse directamente a la educación física escolar, desde distintas perspectivas, el interés y la valoración de la clase y del profesorado, las perspectivas del profesorado con respecto a estos. Y bueno, son Mackenzie y Coles quienes sugieren que el potencial que tiene la asignatura para proporcionar a los alumnos las experiencias y situaciones diversas en las que se hallen más activos físicamente con una perspectiva de género, permitiendo con esto una ampliación en las posibilidades que se les dan a los estudiantes para que se acerquen a la actividad física. Bueno, el objetivo general de este estudio es indagar e identificar la percepción que tienen los escolares de educación primaria y secundaria sobre los estereotipos de género vinculados con la actividad física y el deporte. Y los objetivos específicos son dos: detectar la percepción de los estereotipos en 5 dimensiones: el interés hacia la actividad físico-deportiva, actividad física desarrollada habitualmente, competencia y habilidad en la actividad físico-deportiva, desigualdades percibidas en el entorno escolar y extraescolar, y la aceptabilidad social de género de las actividades físico-deportivas. Y el segundo objetivo específico sería identificar las posibles diferencias existentes en la percepción de estereotipos hacia la actividad física por razón de género, es decir, las percepciones de chicos y chicas. Bueno, ahora mi compañera Renata les va a presentar los métodos del estudio. Ya, este es un tipo de estudio cualitativo con un diseño descriptivo e interpretativo. En este participaron 8 centros públicos con un nivel de enseñanza primaria y secundaria, y se basan en un ámbito urbano-rural. Cada uno de estos grupos de discusión estuvo formado por 8 estudiantes, en el cual participaban 4 chicas y 4 chicos, y pertenecían a los cursos quinto y sexto de primaria y tercero y cuarto de secundaria. Bueno, para la recolección de información de este estudio se elaboró un guión semiestructurado que constaba de 8 preguntas clave vinculadas con las 5 dimensiones del análisis. Y sobre la transcripción de las entrevistas, la matriz de análisis estuvo constituida por diferentes variables de estudio representadas en el guión del grupo de discusión, configurándose estas como dimensiones de análisis sobre las que se elabora y reelabora el sistema de categorización. Para esto se utilizó un programa de análisis de datos que se llama AQUAD6. Bueno, y con respecto a los resultados, estos están estructurados a partir de 8 preguntas, las cuales están vinculadas con las 5 dimensiones de análisis mencionadas anteriormente. Empezando por la primera pregunta: ¿están igual de interesados por la actividad física de los chicos y las chicas? Bueno, aquí generalmente respondieron que sí hay un interés por ambos géneros por la realización de actividad física, pero netamente depende de la motivación y de los gustos de cada alumno. También hay un grupo que menciona que hay más hombres interesados por la realización de actividad física que las chicas, y cabe destacar que los chicos de primaria del sector rural, al momento de responder esta pregunta, realizaron comentarios un tanto sexistas y despectivos hacia sus compañeras que realizaban actividad física. La segunda pregunta: ¿les gusta la misma actividad física a los chicos y a las chicas? Bueno, acá respondieron que netamente varía de los gustos, y encontramos 3 grupos de preferencia: las actividades que le gustan a los chicos, que le gustan a las chicas y que le gustan a ambos. Y en esos que les gustan a ambos encontramos actividades como el tenis y el baloncesto. Cabe destacar que los chicos de secundaria mencionaron que los gustos también están muy relacionados con el tipo de educación que ellos recibieron y con el ambiente en el cual se encuentran. Luego, ¿hacen las chicas y los chicos la misma cantidad de actividad física? Bueno, aquí unánimemente respondieron que los chicos son los que hacen más cantidad de actividad física. De hecho, son ellas las que mencionan que tienen mucha más energía, mucha más capacidad deportiva, resistencia, fuerza, y que hasta juegan en los recreos. Luego, tenemos: ¿se les da de igual bien la práctica de actividad física a los chicos y a las chicas? Y aquí respondieron que depende mucho de los deportes. Ellos consideran que hay capacidades innatas para varones y capacidades innatas para mujeres. En los de varones encontramos fuerza y resistencia, y en las chicas todo lo que es flexibilidad, coordinación y ritmo.
Luego, en la quinta y sexta pregunta son muy parecidas. Se tienen en cuenta las clases las clases de educación física y en las actividades extraescolares, lo que les gusta a las chicas y a los chicos. Y acá en un principio ellos responden que sí, se tienen en cuenta los gustos de ambos géneros, pero a lo largo de la discusión se dan cuenta que ese equilibrio no existe como tal. De hecho, mencionan que hay muchas más actividades para el género masculino que para las mujeres, y que cuando hay más actividades para ellas, los niños lo notan y mencionan, ay, el profe está a favor de las alumnas y no de nosotros. Y de hecho hay un compañero que menciona, no es que que él esté a favor de ellas, sino que está equilibrando el contenido que se nos está pasando. Luego, trata el profesor y la profesora de educación física de la misma manera a los chicos y a las chicas. Aquí encontramos que en el grupo de primaria sí, ellos encuentran que hay un equilibrio en la manera del trato del profesor hacia ellos, pero en los chicos de secundaria encontramos que un grupo menciona que hay discriminación por parte del profesor hacia las mujeres, y los otros 3 grupos de secundaria dicen que hay diferenciación en el momento de evaluación hacia las actividades. Por ejemplo, cuando hay actividades más de fuerza y resistencia, el profesor es mucho más flexible con las alumnas, y cuando hay actividades de rítmico-expresiva, claramente es mucho más flexible con los varones. En la última pregunta, ¿qué opina la gente, familiares y amistades sobre la actividad que hacen los chicos y las chicas? Bueno, aquí en su mayoría los padres consideran que está muy bien que sus hijos realicen actividad física porque lo encuentran sumamente beneficioso para la salud, para evitar el sedentarismo, e inclusive lo ven como una oportunidad profesional. Pero también hay que destacar que los chicos de secundaria mencionaron que hay padres que en realidad no les gusta que realicen mucha actividad física porque los desvincula o los distrae de sus enfoques académicos. Y además que cuando la actividad está relacionada con el otro género, en realidad existe una oposición. Y cuando, independiente de eso, el niño hace esa actividad, recibe comentarios discriminatorios, etc. Y es por eso que los resultados mencionan que la actividad física deportiva siguen siendo específicas del género, y que en realidad están vinculadas que los niños hacen más actividad física que las niñas, pero es por un tema de competencia motriz, y la percepción de desigualdades de género en las clases están principalmente relacionadas con los contenidos que se imparten en clase, y que existe una mayor manifestación de estereotipos en el sector rural que en los urbanos. Bueno, los alumnos de este estudio relacionan las desigualdades de género que se dan en el ambiente escolar con la preparación y los gustos de los profesores. Por ejemplo, se detecta una evidente tendencia de los profesores a incluir en la programación principalmente casi puras actividades consideradas del espacio masculino, y así las actividades que son consideradas del espacio femenino quedan como en segundo plano. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, en las actividades extraescolares, donde casi siempre predominan las actividades que le gustan a los chicos, como por ejemplo el fútbol. Y dentro del análisis de la educación física escolar, el clima que se genera en el entorno de la clase y la evaluación son señalados como indicadores importantes del interés de los escolares hacia la materia de educación física, siendo además que las chicas resultan mucho más influidas por el entorno que los chicos. Y respecto a la evaluación, una de las desigualdades que gran parte de los alumnos de este estudio ven y perciben en el caso de la educación secundaria es que los profesores le exigen menos a las chicas cuando se trata de pruebas o actividades que se relacionan con la fuerza, la resistencia, y por el contrario, en el caso de los chicos, los profesores son un poco más permisivos cuando se evalúan, por ejemplo, la flexibilidad o actividades como el baile, aeróbico, que son más de expresión corporal. Bueno, a modo de conclusión, en el estudio se confirma la existencia de estereotipos de la actividad física y deporte. Los rasgos instrumentales, afectivos y expresivos persisten en las creencias vinculadas a la actividad física. En los factores personales se ligan las actividades agresivas y de competición a los hombres, y las de mayor cooperación y tranquilidad a las de las mujeres. Por otra parte, la división de deporte masculino y femenino está menos acentuada, ya que el acercamiento de las chicas es mayor hacia los mal llamados como deporte de chivo.
Bueno, en los factores de comportamiento, ambos géneros están interesados en la actividad física. Los chicos hacen más actividad física porque las actividades escolares y extraescolares están más ligadas a lo que es lo masculino. También se ve que las chicas están más interesadas en los deportes individuales y los chicos en los deportes de equipo y de oposición. Bueno, en los factores de entorno, gran desigualdad de género y de oportunidades, ¿ya? Se ve mucho. Chicos y chicas tienen problemas para realizar actividades ligadas a los géneros, ¿ya? 12 Se ve minutos, mucho. chiquillos. ¿Cuánto? 12 minutos llevan. Ah, ya vale. Bueno, en muchos casos se les cierra el acceso a la realización de estos deportes o actividades, y también se encuentran con barreras familiares. Y los que logran pasar estas barreras se ven discriminados con cosas que le dicen por los mismos compañeros y familiares. Bueno, a modo de nivel de enseñanza, hay que entender que el nivel de reflexión no es el mismo en los chicos de primaria y de secundaria, ya porque los de secundaria realizan un análisis mucho más profundo y reflexivo. Lo otro que se dio es que los alumnos pertenecientes a las zonas rurales y de primaria realizaron comentarios sexistas y de forma despectiva hacia las chicas. Eso. Bueno, como a modo de conclusión grupal, queríamos recalcar la importancia de que el docente de educación física, bueno, y en general los docentes escolares, realicen una clase con perspectiva de género, dado que en el presente estudio se ve que el interés existe por parte de ambos géneros, pero no están los lugares compartidos para realizar la actividad física, y nuestro deber en verdad es tratar de acercar a la mayor cantidad de gente posible a la realización de esta, sin separaciones ni especificaciones de género a ninguna actividad. Esa ha sido nuestra presentación. Bueno, muchas gracias a todas y también a Alonso por la exposición que nos han entregado, ¿ya? Muy clara, lo mismo que el grupo anterior, voy a dar algunos comentarios generales, primero de la estructura del póster y luego de la presentación, ¿ya? Creo que el póster, el diseño es bastante atractivo por los colores, sin embargo, me hubiese una perspectiva y de gusto muy personal, hubiese sido interesante no ver tanto relato en texto, ¿ya? A pesar de que es quali, pero creo que pudieron haber representado las categorías de análisis, por ejemplo, la parte de resultados, de otra manera, ¿ya? En la presentación del resultado. El relato, y ahora voy con respecto a la presentación, y de ahí voy con mis preguntas, el relato es bastante claro, bastante interesante, creo que tiene una forma muy persuasiva de poder relatar, y por tanto eso es mucho más atractivo para quien está escuchando, ¿ya? Si bien Andrea señaló algunos aspectos que son teóricos, un poco desde qué se entiende de la perspectiva de género, en la introducción creo que eso fue bastante interesante. Sí, me hubiese gustado que lo hubiese abordado un poco más, ¿ya? Con otros antecedentes que hubiesen dado cuenta de cómo coinciden ciertos o distintos autores con respecto a esta temática, ¿ya? Los resultados, insisto, para los pósteres, ojalá puedan ustedes presentarlo de otra manera, que sea un poquito mucho más atractivo, porque en definitiva la Carola los relató, y hay dominio del resultado, pero no los mostró, y por tanto, claro, para quien ve el póster, uno mejor se puede perder un poco en ese análisis. En definitiva, usted presentó los resultados en función de las preguntas de la entrevista semiestructurada, ¿cierto? Presentó las preguntas y luego esos son los resultados. Y por tanto creo que hubiese sido hubiese sido interesante también presentarlo de otra manera, ¿ya? Una buena articulación entre los expositores, creo que es bastante claro, y ahora parto con mis preguntas. Ahora, ¿alguien tiene alguna otra pregunta del grupo, de los estudiantes del grupo curso? Yo voy a ser bien breve en función del tiempo. Tengo la primera pregunta, y ataco. Y es así. ¿Por qué señala en el diseño que este estudio, en el diseño es descriptivo, pero además es interpretativo? Lo señala porque primero claramente hay una búsqueda de bibliografía con respecto a lo que se entiende por estereotipos, perspectiva de género y todos los temas que se abarcan en el estudio, y también los datos existentes que hay del tema, y es interpretativo porque la entrevista que se realiza siempre va a llevar una interpretación del investigador. Andrea, pero ya, estamos de acuerdo.
pero el artículo señalaba que en el diseño era descriptivo e interpretativo. Si es No sé así, si alguno me quiere ayudar. como bien del público, si es así, si lo presentó así el artículo, ¿usted concuerda con el artículo? Profesor, Sí, buenos Alonso. días. Buenos días, Alonso. Yo creo que sí, porque, bueno, básicamente se hace una descripción y análisis de lo que dicen los alumnos respecto a lo que ellos creen ligado a lo que son los estereotipos de género. Ya, Alonso. Pero la pregunta es, y se la voy a simplificar un poco más. Cuando hablamos de interpretativo o positivista y pragmático, ¿esos son diseños o son paradigmas? Ah, son paradigmas. Ya. Y por Sí, tanto, sí. la primera lección acá es no, lo mismo que hemos dicho siempre, o desde el semestre anterior, no crea todo lo que lee, cuestione lo que lee en realidad. Porque en definitiva, claro, hay unos elementos ahí en el mismo diseño que incluso el autor, si lo tomaron textual del artículo, está errado, ¿ya? En cuanto a la declaración del paradigma que lo coloca como un diseño. ¿Vamos? Sí, lo Ahora, tomamos texto. y ahora la otra pregunta es, ¿qué categorías de análisis se levantaron más allá de la definición y de la declaración del resultado? ¿El La artículo verdad, presentó las categorías de análisis con respecto a la perspectiva de género? Porque en definitiva Carolina lo relató lo que pensaban, ¿cierto? Y que es más bien, si uno hace toda esta análisis, es más bien la referencia en qué consiste cada una de las interpretaciones que dan los estudiantes a la práctica de actividad física en una perspectiva de género, pero esas referencias o esas definiciones se deben agrupar en tópicos. ¿Cuáles fueron esos tópicos en los cuales se agruparon, ya sea dimensiones o categorías, como pueden llamarlo? ya. Sí, son 5 Ya. categorías que son el interés hacia la actividad físico-deportiva, la actividad física desarrollada habitualmente, la competencia y habilidad de la actividad físico-deportiva, las desigualdades percibidas en el entorno escolar y extraescolar, y la aceptabilidad social del género de las actividades físico-deportivas. Perfecto. Esas fueron las categorías. Eso es una muy buena respuesta, profesora. ¿Y el artículo señala el procedimiento, cómo levantaron estas categorías? ¿Cuál fue el...? No. ¿No? Según yo no. No, la verdad es que no lo he presentado. Y esto es una pregunta más para ustedes. ¿Cuáles fueron las motivaciones que ustedes tuvieron para seleccionar este tema? Al comienzo estábamos como indecisos por el tema de inclusión pero bueno, primero no nos decidimos nunca y después se ocupó el otro, así que este era el que quedaba. Pero también nos llamaba la atención porque consideramos que es una herramienta, que la educación física es una herramienta muy útil para llevar la perspectiva de género al aula y ampliar también la capacidad que tenga de abarcar la actividad física. No sé si mis compañeros quieren... Y además, Sí, yo. palabras, dale, ¿quién habla primero? No, tú, dale. Son una de las palabras de mi compañera. También es porque, bueno, creo que en su mayoría todos lo hemos notado, que durante nuestra formación como estudiantes, no como universitarios, sino que siempre hemos visto esa categorización, o que nos separan en las clases, que las chicas acá, que los chicos allá. Entonces igual es un tema bastante interesante a llevar. Nos faltó quizás profundizar en lo que es, o buscar un paper relacionado con la formación de los docentes para llevar a cabo la perspectiva de género de una mejor manera al momento de formarnos. Bueno, al menos esa fue mi motivación. Yo personalmente tengo como mis opiniones respecto al tema, pero pienso que muchas veces los profesores como que son ellos los que le ponen la barrera entre chicos y chicas, siendo que ellos por naturaleza no
como que uno a veces le impone cosas que, como que uno provoca que los niños piensen ciertas cosas. Porque pienso que hay niños, que los niños cuando son chicos, bueno, por naturaleza obviamente las niñas tenemos, por ejemplo, menos fuerza que los hombres, o no sé, somos un poco más flexibles que los hombres, pero eso no quiere decir que una niña no pueda trabajar la fuerza, que un niño no pueda trabajar la flexibilidad. Entonces creo que a veces los profesores son los que cometen el error de separar los grupos, siendo que perfectamente se puede trabajar juntos y haciendo cosas que quizás para el profesor sea más difícil preparar sus clases, pero se van muchas veces porque claro, es más fácil. Pero yo pienso que eso es un grave error que cometemos que cometen no solo los profesores, sino los adultos en general con los chiquititos y no tan chiquititos. Así que por eso lo encontré interesante. Perfecto. Profe, yo tenía dos preguntas muy cortitas y una se relaciona con eso, por eso interrumpo, que en la pregunta donde decía que si el profesor como que considera los gustos de las chicas o las chicas en las clases, si esa pregunta se refería como a los gustos específicos de las chicas y los chicos de su clase, o era en función de los gustos de los estereotipos de las chicas o los chicos. Estaba en función a los estereotipos. Por Ya. ejemplo, cuando se le hizo la pregunta a los alumnos, muchos respondieron que... Es que me pareció súper interesante la respuesta de un alumno, de hecho fue un chico el que respondió y dijo, no es que el profesor esté de parte de las niñas porque está realizando más actividades para las chicas, que eran relacionadas con el teatro, lo rítmico, sino que él está equiparando el contenido que nos están pasando. Y como se está equiparando, ustedes lo notan y lo encuentran negativo. De hecho, se los dice a todos sus compañeros en el grupo de discusión. Ya. Y la otra pregunta, que no sé si lo mencionaron, ¿dónde se hizo el estudio? Se hizo en España. Ah, ya. Castilla. Y Castilla-La Madrid. Mancha. Joder. Ya. ¿Está ahí, Sofi? Ya. Mi pregunta también creo que se va a responder a partir de lo que ya han ido respondiendo. En los resultados se menciona que esta percepción de la desigualdad tiene relación, y así lo pusieron en el póster, tiene relación con los contenidos que se imparten en la escuela, ¿no es cierto? Salía eso. ¿A qué entidad, a qué actor del sistema o a quién o a qué le otorgan esa responsabilidad? Bueno, ellos se los otorgan al mismo docente. No, y tampoco ¿Y se especifica. ustedes como futuros profesores? Yo, por ejemplo, sí lo otorgo parte de esta no perspectiva de género a la educación inicial docente, pero también creo que es responsabilidad de cada quien informarse. Si bien la educación inicial docente debería formar quizás a docentes que utilicen la perspectiva de género, también encuentro que cada individuo debe informarse de los cambios que están sucediendo y cómo avanzar. Y también yo creo que va relacionado a como a los factores como sociales de lo que se enseña en la casa. Entonces yo creo que eso influye mucho en los pensamientos que tienen personales cada alumno. Súper de acuerdo con usted, y quiero dar como mi apreciación, que yo también le otorgo la responsabilidad, claro, al profe y a la formación inicial docente que tiene como para saber qué contenido seleccionar para poder lograr el objetivo. Pero también hay que un poco reflexionar un poco más qué pasa con el currículum, porque el currículum también te plantea objetivos, pero implícitamente te da ciertos contenidos por el medio en el que tú puedes lograr el objetivo. Entonces ahí también un poco pensar en el aspecto curricular. Eso iba a decir yo, que yo también como que se lo atribuye un poco al currículum, pero bueno, de hecho creo que es súper importante y creo que por lo menos en nuestro país quizás estamos más lejanos aún a llegar a lo que nosotros pensamos, pero como es así, tenemos que partir como por lo personal.
porque, bueno, igual un profe no puede hacer magia, pero sí puede intentar hacer como con su estilo la clase y él ponerle lo más que pueda de sobre este tema. Súper, eso, chiquillas, gracias. Chiquillas y chiquillos. Muchas gracias, profesoras y profesor, por el tema, por la temática, y un poco para cerrar lo que ustedes están señalando. Creo que las semanas pasadas ya estamos viendo un poco cuáles son estos elementos que influyen en la calidad de la educación física, y cuando se preguntan estos elementos o cuando se toma en consideración igual las perspectivas de los estudiantes con respecto a la educación física, creo que es un paso adelante en el cual podríamos avanzar para mirar la educación física desde una mirada de perspectiva de género y en función de la calidad, también mirando los intereses de nuestros propios estudiantes, cómo nos acercamos también a esa valoración social, afectiva que ellos tienen de la propia disciplina, ¿ya? Así que muchas gracias por las dos presentaciones de hoy día, bastante claras, muy buenas, los felicito, las felicito, ¿ya? Así que me voy muy contento con el producto de hoy día. Espero que el resto, para mí hoy día fue una situación de aprendizaje, ¿ya? Y eso es muy bueno. Espero que para el resto también lo hayan tomado de la misma manera, ¿ya? Muchas gracias, nos vemos, se quedan por favor 5 minutitos el resto de los grupos y el resto ya se puede retirar. Profe, una duda para usted. ¿Rodrigo? No he estado muy atento, entonces supuestamente